Vamos a resolver unos problemas de disoluciones, pero antes de eso vamos a darle un repaso a las dos formas de concentración que hemos estudiado en este curso. A la primera la llamaremos tanto por ciento en masa y a la segunda concentración en gramo litro, unidades de masa por unidad de volumen. Hay una diferencia clara entre una y otra. En la primera solo vamos a utilizar unidades de masa. Vamos a mezclar un soluto y un disolvente, un soluto o varios, porque una disolución, una mezcla homogénea, puede contener varios solutos. Pero siempre utilizaremos unidades de masa, mientras que en la concentración que calculemos en gramo litro, ahí necesitamos unidades de volumen. Indicaremos cuánta masa de soluto hay por unidad de volumen. La definición de tanto por ciento en masa implica calcular la masa de soluto que tenemos en 100 gramos de disolución. En 100 gramos. Y utilizaremos esa fórmula. Masa de soluto que tenemos en 100 gramos de disolución. Por el contrario, la concentración en unidades de masa por unidad de volumen, en gramo litro, expresaremos la masa de soluto. Fíjate que aquí no hay diferencia respecto a la anterior, pero por unidad de volumen, es decir, por litro de disolución. Y esa es la diferencia más importante. Ahí aparece unidad de volumen, el litro, por ejemplo, y aquí aparece unidades de masa. ¿Por qué pongo fotografías de un vaso de precipitado y de un matraz aforado? Porque en el primer caso necesitamos un sitio donde preparar la disolución, un material de laboratorio. Será el vaso de precipitados donde preparemos la mezcla. El vaso de precipitado no mide unidades de volumen de manera exacta, mientras que el matraz aforado sí lo hace. Cuando necesitemos preparar una disolución y nos pidan unidades de concentración en gramo litro, necesitamos un recipiente que mida volúmenes de manera precisa, de manera exacta. Por eso se utiliza el matraz aforado. Si lo que queremos es preparar una disolución y no necesitamos unidad de volumen, pues podemos utilizar un vaso de precipitados para la preparación. Esa es la diferencia importante. En la primera, y lo repito, todas las cantidades que nos den vendrán en unidades de masa, posiblemente en gramos, mientras que en la concentración en gramo litro, el soluto, la cantidad de soluto sí la expresaremos en unidades de masa, pero la cantidad de disolución la expresaremos en unidades de volumen. Ahí tiene la solución del primer problema que se plantea. Fíjate que lo que nos piden es que calculemos la concentración de la disolución, pero nos dan unidades de masa. Por una parte nos dan la cantidad de disolvente, agua, 150 gramos de agua, y por otra parte me dan la cantidad de soluto en unidades de masa, gramos de soluto. Pues lo primero que tenemos que hacer es escribir esa información y sumar la cantidad de soluto más la cantidad de disolvente. Y ahí lo tienes. 150 gramos de agua más 25 gramos de soluto suman 175 gramos de disolución. Aplico la fórmula para calcular el porcentaje en masa. Escribo en la parte superior de esa fracción 25 gramos de soluto y en el denominador 175 gramos de disolución. Y multiplico por 100. Y no se me puede olvidar este detalle, porque en el fondo el multiplicar por 100 lo que me está permitiendo es calcular la masa de soluto en 100 gramos de disolución. Hacemos los cálculos correspondientes, me sale 14,3 tanto por ciento en masa de ese soluto. En el apartado B
se hace exactamente lo mismo. Lo que ocurre, y quiero que veas la diferencia más importante, y es que estoy duplicando. Paso de 25 gramos de soluto a 50 gramos de soluto. Duplico. Hago exactamente lo mismo. Los cálculos son idénticos. ¿Qué es lo que ocurre? Observa, sale un 25% en masa. Observa que ahora tengo 200 gramos de disolución, porque tengo 150 de agua, el disolvente no ha cambiado, pero sí se ha incrementado, he duplicado la cantidad de soluto. Ahora tengo 200 gramos de disolución. Observa que la concentración de la disolución es superior, es mayor. Ahora tengo un 25%, mientras que antes me salía un 14,3%. Y por último, en el apartado C, me vuelven a pedir lo mismo, la concentración en tanto por ciento en masa, pero ahora he mantenido constante la cantidad de soluto, 25 gramos, pero ahora tengo 300 gramos de disolvente, 300 gramos de agua. Mucho más disolvente, manteniendo la misma cantidad de soluto. En este caso, el resultado que se obtiene es una concentración menor. ¿Por qué? Porque tengo la misma cantidad de soluto en mucho más disolvente, en 300 gramos de disolvente. Eso significa que la concentración de la disolución va a salir menor seguro, un 7,7% en masa. En el segundo problema se plantea una situación distinta. Se desea preparar un cuarto de litro, 250 mililitros de disolución acuosa, y me da la concentración de esta. Quiero que la disolución que yo prepare sea de 0,3 gramos por litro, y me pregunta que cuánto soluto necesito para eso. Ya te he indicado el cálculo que tienes que hacer. La masa de soluto se obtiene multiplicando, observa, multiplicando el volumen de disolución que quiero preparar por la concentración de la disolución que quiero preparar. Sin más que multiplicar 250 mililitros por 0,3 gramos litro, debería de obtener la masa de soluto. Pero hay un pequeño detalle que hay que considerar, y es que en el primer caso el volumen de la disolución me lo da en mililitros, mientras que en la concentración la unidad de volumen me la da en litros. Hay que hacer un cambio de unidad. Por eso añado al final del cálculo un factor de conversión de unidades de volumen. Una vez que incorporemos ese factor de conversión, ya solo hay que hacer el cálculo matemático. Si multiplicas 250 por 0,3 y divides entre 1000, se obtiene 0,075 gramos, o lo que es lo mismo, 75 miligramos. El ejercicio 3 es muy fácil. Queremos preparar una disolución de sal y agua y te dan las cantidades que se necesitan, que son 15 gramos de soluto, y se disuelven en el disolvente hasta un volumen final de 250 mililitros. Observa que te dan masa de soluto y volumen de disolución. Yo no puedo calcular la concentración en tanto por ciento en masa, porque no sé la cantidad de disolvente que necesito para preparar ese volumen final. Por lo tanto, si no me dan más información, y en este problema no me la dan, la única posibilidad que tengo para calcular la concentración es en gramo litro. Observa que concentración en gramo litro solo tengo que dividir la masa de soluto entre el volumen de la disolución, y ya está. Si lo dejo en estas unidades, pues evidentemente me sale en gramo por mililitro. Y eso me lo pide el enunciado, me piden que la calcule en gramo mililitro. Pero también me pide que la calcule en gramo litro. Bueno, pues es exactamente igual. Aprovechando que ya tengo el cálculo en gramo mililitro, lo único que tengo que hacer es convertir el mililitro a litro y añado el factor de conversión correspondiente. Es decir, que la concentración en gramo mililitro es igual a 0,06, mientras que en gramo litro la concentración es 60 gramos litro. Por último, en el problema 4 me dicen que mezclamos en un vaso de precipitados 3 sustancias químicas distintas. Por una parte tengo 50 gramos de un soluto que llamo A, soluto A, 10 gramos de soluto B y 240 gramos de agua, que será el disolvente.
Observa que el agua es la sustancia mayoritaria, por lo tanto el disolvente. Y me pide que calcule la concentración de ambos solutos en esa mezcla que se forma. Observa masa, masa y masa de las tres sustancias. Por lo tanto, la única posibilidad que tengo es calcular la concentración en tanto por ciento en masa. Observa que lo primero que hago es determinar la masa total de mezcla. Y eso se obtiene sumando el soluto A, el soluto B y el disolvente. Y ya hago el mismo cálculo que hemos hecho anteriormente. Para el soluto A tengo 50 gramos y lo tengo, esa cantidad, en 300 gramos de disolución, que observa se obtiene de sumar estas tres cantidades. Multiplico por 100 y me sale un 16,7% del soluto A. Y hago exactamente el mismo cálculo para el soluto B. Tengo 10 gramos de soluto B y los tengo en 300 gramos de disolución. Multiplico por 100 para expresarlo en tanto por ciento. Me sale una concentración de soluto B menor que la del soluto A. Sale un 3,3%.